La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta, iglesias en países de las 3 Américas, Europa, África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata anunciando el Evangelio eterno. Este encuentro semanal, este programa que es hecho con mucho cariño para usted y también para toda su familia. La expresión Maranata significa un grito, un clamor y un anuncio. Sí, ven Señor Jesús. Es el grito de una iglesia que sabe, porque el propio Señor Jesús garantizó esto, que Él vendrá pronto. Y en muchos pasajes bíblicos el Señor Jesús habló sobre su venida, sobre sus regresos para buscar a su iglesia. En el programa de hoy, en el segmento Lecciones de Manaim, los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa van a hablar sobre una parábola proferida por Jesús y que nos garantiza no solamente su regreso, sino también nos enseña cómo estar preparados para este momento. En el pasaje bíblico conocido como la parábola de las 10 vírgenes, los pastores, presentadores de este segmento, van a aclarar todo esto para usted. Después, en el segmento Organización y Método, la profesora Fernanda Medicalle va a dar continuidad al tema de la educación cristiana y educación escolar. Y la profesora Janaína Sumac, en la enseñanza de música, va a enseñar el himno En el Expreso Viajamos, ahora para piano y también para teclado. Y en la clase para niños intermedios y adolescentes, la profesora Sandra Carvalho, dentro del tema Biblia en la Palabra de Dios, va a explicar sobre la nobleza de los hermanos de Berea. Así, ahora vea el segmento Lecciones de Manaim. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor, Daniel. La paz del Señor a todos. Este segmento de Lecciones del Manaim presenta semanalmente estudios doctrinarios de la Palabra de Dios, mostrando sus aspectos históricos y proféticos. Agradecemos su participación y su audiencia. Hemos recibido muchos mensajes con testimonios y comentarios sobre el programa anunciando el Evangelio eterno. Usted también puede participar. Está apareciendo en la pantalla un código QR. Abra la cámara de su celular o la aplicación y enfoque el código QR y serás dirigido a un número de WhatsApp a través del cual podrás enviarnos un mensaje. Citaremos algunos mensajes recibidos en la última semana. Una de ellas viene de San Luis, Marañón, enviada por Antonio Francisco, que así comentó: he aprendido mucho con los estudios del programa. Ha sido una gran bendición para mi vida. Yusara Méndez Rosa Bordes, de Villa Bella, Espíritu Santo, escribió: las enseñanzas del segmento Lecciones del Manaim
son maravillosas. Los encuentros del Señor Jesús con los necesitados siempre fueron en el momento indicado para la vida de cada uno. Eso también sucede hoy con nosotros. Jesús, además de sanar nuestras heridas, nos da la vida eterna. Amén. Hemos hablado en las últimas semanas sobre encuentros del Señor Jesús con personas, grupos, multitudes, trayendo también algunas parábolas que el Señor Jesús habló, destacando siempre cuestiones geográficas, históricas y claro, sobre todo los contornos proféticos. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante de estos encuentros con el Señor Jesús? Aquí tenemos un mapa de aquella región. En los tiempos del Señor Jesús. Aquí están las costas diferentes allí en Judea, Samaria. Ahora, hoy, lo que fue una parábola que vamos a decir de aquí a poco, proferida por Jesús, se dio en la ciudad de Jerusalén. Exactamente. Las indicaciones bíblicas nos cuentan de que Jesús había salido de Jericó y llegando a Jerusalén, tuvo un encuentro en particular Exactamente. con sus discípulos y comenzó a hablar algunas parábolas a partir de una pregunta hecha por ellos. Y ahí están imágenes por donde ciertamente él pasó por el desierto yendo de Jericó a Jerusalén. Ahí está en un antiguo camino romano en el desierto de Judea. Y son estas imágenes. Allí está un trazado de ese recorrido que él hizo desde Jericó hasta Jerusalén. Una foto, ¿no? Tomada aérea. Aquí está el Monte de los Olivos, aquí está el templo. Y vamos a ver imágenes de este lugar. Porque en el Monte de los Olivos, en el que los discípulos preguntaron a Jesús sobre las señales De los últimos los últimos tiempos que indicarían su venida, quiere decir, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, la parábola, que vamos a decir cuál es en un momento, se dio exactamente en el Monte de los Olivos. En el programa de hoy hablaremos de la parábola de las 10 vírgenes, registrada en Mateo 25, del 1 al 13. Y esta parábola está conectada a la venida del Señor Jesús, al regreso de Jesús para buscar a su iglesia, lo que está profetizado en diversas partes de la Biblia. Y en verdad, la parábola de las 10 vírgenes, vean, está dentro de un mensaje, una especie de sermón, un mensaje profético a través del cual Jesús mostró diversos aspectos. ¿Qué aspectos? Esto es muy importante. Aspectos o situaciones conectados al arrebatamiento de la iglesia, a la venida del Señor, a la vuelta del Señor Jesús. Relacionados todos al arrebatamiento de la iglesia. Y este mensaje profético del Señor Jesús presenta, sobre todo, señales relacionadas al momento en el que se daría el arrebatamiento de la iglesia. Y eso es la venida, el regreso de Jesús. Y es importante observar que la palabra, el recado de Jesús que estaba en la parábola de las 10 vírgenes, está totalmente conectado a la salvación, a la vida eterna. Tanto que este capítulo 25 de Mateo comienza con la expresión: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Apuntando a la eternidad. Exactamente, entonces esta parábola está toda conectada a la salvación. Por tanto, nosotros podemos afirmar ante este versículo que el tema tratado en la parábola de las 10 vírgenes es el más importante para el hombre, ya que se habla al respecto de la salvación
de su alma o al derecho que el hombre puede alcanzar, ¿qué derecho es ese? El derecho de vivir eternamente con Jesús. De ahí la importancia de analizar profundamente cada aspecto geográfico. Ya vimos un poco de geografía. Histórico, nosotros vamos a ver, como siempre hemos puesto sobre todo la cuestión profética que está dentro de la historia, dentro de aquello que Jesús habló. La historia que en el caso de esta parábola es interesante. A algunos, Daniel, les puede parecer extraño este hecho, especialmente la población de la región occidental en los días actuales. Pero la cuestión es que los hechos que están dentro de la parábola, contadas por el Señor Jesús, eran situaciones reales, vividas por aquella población oriental, específicamente las personas de la región de Israel. El Señor Jesús asemeja el reino de los cielos a 10 vírgenes, a 10 jóvenes, que se iban a casar con un único esposo, todo dentro de un contexto profético. Y estas 10 vírgenes, 5, o sea, la mitad, fueron descritas como prudentes, las otras 5 como insensatas. Está aquí en Mateo 25, 2 y 3. ¿Por qué 5 fueron consideradas como insensatas? Porque a pesar de que las 10 tengan sus lámparas, las 5 insensatas no llevaron, y este es el punto central de esta parábola y de este segmento el día de hoy. Las 5 insensatas tenían lámparas, pero no llevaron el aceite de reserva. Y vamos a ver de aquí a poco el por qué. Vamos a solo dar una pausa en esta historia para mostrar cómo era una lámpara en aquella época, que se conocía así en ese tiempo. Aquí está la imagen de una lámpara hecha de barro. Una persona la ponía en la palma de su mano. Era pequeña. Para poder iluminar el rostro principalmente y el camino. Entonces se llenaba de aceite, que era el combustible de esta lámpara, y cada reserva o la duración podía ser de 15 a 20 minutos. Entonces tenían que tener una reserva para ser abastecido o reabastecido. Entonces nosotros podemos ya ver en la ilustración de esta lámpara y todo lo que ya comentamos, que era un instrumento indispensable en aquellos días. No solo la lámpara, sino también el fuego y el aceite. Para poder identificarse y poder saber quién era esa persona, la lámpara tenía que tener un fuego con luz, el fuego encendido. Especialmente en la noche. Entonces vamos a volver a la historia ahora. Las 5 vírgenes, descritas como prudentes, además de las lámparas, llevaron aceite de reserva en sus vasijas. Por eso eran prudentes. Amén. Por tanto, las 10 vírgenes sabían que el esposo estaba por llegar y habían recibido sus lámparas, solo que la gran diferencia era el aceite, o mejor, la cantidad de aceite de reserva, ya que el aceite de las 5 insensatas se iba a acabar pronto. Exactamente. Por otro lado, el aceite de las 5 prudentes era suficiente. Miren esto, tenían el aceite, el combustible suficiente hasta la llegada del novio, del esposo, aunque él tardase en llegar. Y el esposo, dice la Biblia, que llegó a la medianoche, cuando alguien gritó diciendo: allí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces las 10 se levantaron y fueron a preparar sus lámparas. Entonces, en verdad, Daniel, no había una hora exacta marcada. Era sorpresa. La llegada del novio era una sorpresa. Pero todas tenían que estar preparadas. Fue cuando vino el clamor, el grito: el esposo está llegando. Las 5 vírgenes insensatas percibieron una cosa: que sus lámparas estaban apagadas. El aceite de ellas se había acabado. Debido al tiempo, ellas hasta fueron, las 5 insensatas, se dirigieron a las 5 prudentes diciendo: denos un poco de su aceite. Pero las prudentes no podían darles. No podrían, porque si no, les faltaría a todas. Las 5 vírgenes insensatas hasta fueron a comprar más aceite, después de que el esposo ya había llegado. Pero cuando ellas volvieron, la puerta ya estaba cerrada y ellas quedaron fuera de la fiesta. Es lo que está aquí en el texto. Las prudentes no era que eran malvadas, era individual, cada uno tenía que tener su reserva. Está aquí destacado. Las 5 insensatas intentaron ir a comprar, pero la puerta se cerró. El novio, el esposo, en la parábola, es una semejanza profética con el Señor Jesús, en tanto que la figura de la novia, de la persona, de la Virgen, habla proféticamente a la iglesia fiel. Para entrar y participar de la fiesta de las bodas, habían algunos requisitos, es decir, no se podía entrar de cualquier forma. Y el primer requisito era la invitación. A propósito, hoy, usted que nos está viendo está siendo invitado. ¿Qué está puesto? Dios te está invitando a ser parte, a estar dentro de una fiesta, un banquete espiritual. Dios está tocando la puerta de tu corazón y tú puedes escuchar su voz. Abrir la puerta y Él va a entrar para que tú puedas participar de la gran cena con Jesús, como está en el texto de Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Gloria a Jesús. Otra exigencia o requisito para participar de la fiesta de bodas en aquella época, en aquella región, eran las vestiduras. La historia cuenta que el padre del novio era quien ofrecía las vestiduras a los invitados. No se podía estar en la fiesta con una ropa inadecuada. Tenía que ser la vestimenta dada por el padre del novio. Exactamente. Muchos de los invitados, incluso Sergio, venían de muy lejos, pero también recibían la ropa, la vestidura apropiada, especial para la fiesta de bodas. Porque las vestiduras de las bodas destacaban, los invitados destacaban de las demás personas. En aquellos días, una fiesta de bodas no era solo unas horas, una noche, duraban días. Entonces los invitados podían estar en la casa del padre del novio, como podían salir a los caminos y por sus ropas diferentes eran identificados. Ellos de ahí están participando de la fiesta de bodas. Está esperando la llegada del novio. Una profecía de que la iglesia fiel tiene un testimonio para dar al mundo. Son personas diferentes, transformadas,
por el Señor Jesús. Gloria a Jesús. El creyente en Jesús está vestido con una ropa diferente. Está aquí. Isaías profetizó: vestiduras de salvación. Estas vestiduras son dadas por Dios Padre cuando el hombre acepta a Jesús como su Salvador y él recibe el sello del Espíritu Santo, y en aquel momento recibe de la misma forma las vestiduras de salvación para que pueda caminar la jornada y el proceso en santificación del Espíritu Santo. Fue como comentó Alexandre Wagner de Andrade, de Gobernador Valadares, Minas Gerais. Las vestiduras ofrecidas por Dios Padre son las vestiduras de salvación, de preparación para el arrebatamiento. Es el corazón rebosando con la presencia del Espíritu Santo. Para eso es necesario estar en santificación, comunión y vigilancia en este momento profético. Amén. Naturalmente, la fiesta de bodas se daba en una casa, que era la casa del padre del novio, una profecía más al respecto de la iglesia, el cuerpo de Cristo, el lugar de la comunión de creyentes en Jesús, como Juan escribe en su primera carta. Está aquí: en la luz, la revelación, la lámpara encendida. Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, que es su Espíritu Santo, nos limpia de todo pecado. Siendo así, podemos ver que los requisitos para participar de la fiesta eran la invitación, las vestiduras y estar en la casa del Padre, además de estar atento con su lámpara encendida y tener aceite en las vasijas. Y Dios Padre está invitando a quien desee ir a esta boda, al encuentro con el Señor Jesús, el momento profético del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, es necesario estar preparado. Alguien puede decir así: yo voy a prepararme en el futuro. No es así. Tiene que estar preparado hoy. Las vestiduras de salvación, la lámpara, el aceite, el fuego, listos, aguardando el gran y glorioso día del Señor. Yo voy a citar sobre la importancia del hombre que esté preparado, que esté listo, a través del mensaje enviado por Wagner Francisco Lobão, de Santo Antonio de Padua, Río de Janeiro. Él escribió así: podemos identificar en esta parábola que todas tenían virtudes, pues eran vírgenes, pero solo las virtudes de este mundo no bastan para ser salvos. Necesitamos de la porción de aceite que representa la presencia del Espíritu Santo, que es la virtud celestial en nuestras vidas y que nos prepara para el arrebatamiento. Gloria a Jesús. Sin aceite no hay fuego. Es necesario estar abastecido, tener lámpara, pero también tener la vasija con el aceite suficiente de reserva. Observen el comentario de Michel de Paula, Cordero de Arruda, en Poza Alegre, Minas Gerais. Las 5 vírgenes prudentes recibieron ese título debido al aceite de reserva que poseían, apuntando proféticamente a la operación del Espíritu Santo, que nos da la identidad en un mundo de tinieblas. Además, tiene una relación profética con el proceso de salvación, que es vivir con el corazón lleno del Espíritu Santo, esperando el arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. Amén. En este momento de la noche de tinieblas que está sobre el mundo, es necesario, es preciso estar con las lámparas encendidas y velando,
listos para el gran día del Señor. ¿Qué es lo que dice aquí en Lucas 12:35? Jesús dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y en el versículo 36, el Señor Jesús habla exactamente de las bodas, de una boda. ¿Cuál boda? La boda que se dará entre la iglesia fiel y el Señor Jesús, lo que muestra que en este momento profético, sobre todo, es necesario que cada uno esté con su lámpara encendida, con fuego y el aceite de reserva. Pero alguien se puede preguntar, ¿no es así, Sergio? ¿Por qué? ¿Qué es esta lámpara encendida? Es mi corazón. Es su corazón. Es estar lleno del Espíritu Santo, con el aceite del Espíritu y encendido por la llama del Espíritu Santo. Amén. Eso es necesario, esencial para este momento que estamos viviendo, este momento profético. Por esta razón, 5 de esas vírgenes fueron prudentes porque tomaron aceite en sus vasijas. Exactamente. Aunque el novio o el esposo llegue solamente a medianoche, aún así, las 5 vírgenes prudentes estaban totalmente listas, tenían la lámpara, el aceite y fuego, recordando que se acaba de mencionar que la lámpara hecha de barro y de uso individual para iluminar el rostro es tipo del hombre, del corazón, de la vida del creyente en Jesús. Las 5 vírgenes insensatas, ellas no tenían aceite en sus vasijas. Ellas imploraron para que la puerta fuese abierta para ellas, pero lo que escucharon fue: no os conozco. Por esta razón, la advertencia final de la parábola, que es proféticamente la misma alerta dada hoy por el Señor Jesús, es: velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque la respuesta del novio: no os conozco, porque la lámpara estaba apagada. Entonces no se podía ver el rostro. Y la puerta ya se había cerrado. No conseguía ver la identidad de estas. Y ahora el corazón del hombre tiene que estar lleno del aceite del Espíritu Santo, el fuego encendido, porque su rostro tiene identidad con aquello que es espiritual. Y el momento es hoy, porque la puerta de la gracia, la puerta de la salvación, en breve se va a cerrar cuando Jesús vuelva. Las personas se preparan para tantas cosas, ¿no es verdad? Estudios, trabajos, cuidados y otras tantas actividades. Hasta se preparan para una diversión, pero deben realmente estar preparados para las necesidades de la vida. Pero hoy, este momento, lo que Dios está diciendo es la preparación espiritual, es de la preparación del alma, es de las vestiduras de salvación. Lámpara encendida, fuego y aceite en la vasija, esperando el regreso glorioso del Señor Jesús. Maranata, el Señor Jesús viene. Gloria a Jesús. Este segmento, Lecciones del Manaim, tiene su contenido producido a partir de la Escuela Bíblica Dominical y de los seminarios de la Iglesia Cristiana Maranata. Nuestra escuela bíblica se lleva a cabo todos los domingos a las 10 horas de la mañana, hora de Brasilia, por nuestro canal de YouTube. Continúe con el programa anunciando el Evangelio Eterno, con los segmentos que vendrán a continuación. En el próximo programa hablaremos de otros aspectos proféticos sobre la parábola de las 10 vírgenes, registrada en Mateo 25, del versículo 1 al 13. Y nos gustaría mucho recibir su comentario,
su participación sobre este tema. Y ahora está apareciendo aquí en la pantalla un código QR. Aproxime la cámara de su celular a este código QR y va a ser dirigido a un número de WhatsApp. Y a partir de ahí, usted puede grabar este número en sus contactos y va a estudiar la palabra, va a orar, buscar, hasta reunirse con la familia y enviar su comentario. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Educación, este es el tema del segmento Organización y Método de hoy. Y la profesora Fernanda de Calle va a trabajar hoy con ustedes la continuación del tema sobre la educación cristiana y la educación escolar. La paz del Señor Jesús, Pastor Josías y a todos los que nos ven. Como el pastor anunció, nosotros vamos a continuar conversando sobre la educación cristiana que enseñamos a nuestros hijos dentro de nuestros hogares, en las iglesias, y la educación escolar que ellos reciben en la escuela. Vemos que la referencia es la Biblia. Aún en la sociedad, en las escuelas, existen otras referencias de las teorías de las ciencias humanas y sociales, exactas y biomédicas, que fundamentan las formaciones de profesores, la organización de los libros didácticos y también la composición de las familias actuales, y no siempre se aproximan a nuestra referencia de fe práctica y estructura familiar. Entonces, ¿cómo enseñar a nuestros hijos a convivir respetuosamente con todas las personas y aprender sobre las diferentes teorías sin que se desvíen del único camino que nos llevará a la eternidad? El libro de Proverbios de Salomón está lleno de consejos que fueron ordenados por el Espíritu Santo. Consejos que son una riqueza para nosotros y nos orientan en la educación de nuestros hijos. En el capítulo 3, versículos del 21 al 23, el Señor nos dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. En estos versículos, el Señor nos orienta a enseñar a nuestros hijos a preservar la verdadera sabiduría y juicio por donde que ellos vayan, porque en muchas situaciones surgirán en la vida de ellos que exigirán a ellos las respuestas inmediatas. No hay tiempo suficiente para pedirnos un consejo. Entonces, es exactamente en esos momentos que ellos necesitan el discernimiento para realizar elecciones correctas. La Biblia, como referencia de vida, al clamar por la sangre de Jesús en sus corazones, todas las dudas serán sanadas por el Señor y les dará discernimiento para realizar buenas elecciones y gracia delante de las otras personas. El hecho de que no asumimos ciertas narrativas presentes en la sociedad, presentes en la escuela, en las familias como modo de vida, no hacen que ellos desaparezcan de la sociedad. Por eso necesitamos conversar abiertamente con nuestros hijos al respecto de estas diferentes realidades, de estas diferentes referencias, de estas distintas maneras de producir experiencias, para que ellos aprendan a convivir con estas diferencias sin que se apropien de la vida de ellos. También podemos preguntarnos, ¿todos nuestros colegas de trabajo, familiares, amigos, son siervos del Señor? Posiblemente no, mas estas relaciones no nos apartan de la presencia del Señor. Así, necesitamos llevar a nuestros hijos a comprender que los otros profesionales, compañeros de la escuela, el vecino, el familiar, al asumir otras formas de vida, nosotros no somos mejores ni peores que ellos, mas nuestra referencia es de Cristo, y esa buena elección trae ciertas implicaciones
posiciones para nuestra vida. Así, nuestras palabras, nuestras elecciones y nuestros comportamientos deben mostrar siempre al mundo que somos siervos del Señor. Transmitir esa herencia espiritual y esa forma de vida es un acto de formación del carácter generado en cada uno. No es una tarea fácil, mas con esfuerzo, dedicación, amor, paciencia, diálogo, oración y acción es que nosotros debemos educarlos y esperen así la vida eterna con la certeza inquebrantable. Ellos no irán a temer por no participar en un juego o no aceptar una determinada bebida o una invitación para una determinada fiesta, porque sabrán hacer una buena elección creyendo que el Señor los protege. Y así como leemos en el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 3, nuestros hijos andarán con confianza en tu camino, en el camino del Señor, y no tropezarán su pie, así como Daniel vivió en Babilonia. No hay un único método o manera de organización para nosotros, los padres y madres, en mantenernos cerca a nuestros hijos, al punto de que ellos nos cuenten lo que ellos viven a lo largo de su vida, tratando de no esconder sus deseos y anhelos, porque cada hijo es único y cada familia es singular. Debemos buscar en el Señor la orientación segura y enseñarlos a vivir lo que está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El episodio complementario sobre este tema, con devoluciones de hermanos de nuestras iglesias, estará disponible en el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Maranata, en la playlist Organización y Método. Usted también puede contribuir con este trabajo enviando un mensaje al email contacto@radiomanain.com.br, y el Señor pueda seguir bendiciéndonos grandemente en la educación de nuestros hijos. La paz del Señor Jesús. En el Expreso viajamos. Este es un loor cantado por nuestros niños intermedios y adolescentes y que tiene como mensaje la comprensión de que la obra del Espíritu Santo de Dios es un medio por el cual la iglesia camina en dirección a la eternidad de Dios. Y hoy la profesora Yanaína va a enseñar este loor ahora para el piano y también para teclado. Entonces, tome su instrumento y vamos a aprender. Hola niños intermedios y adolescentes, la paz del Señor Jesús. Hemos recibido muchos videos y es maravilloso ver lo dedicados que son. Atentos para realizar la obra del Señor. Vamos a comenzar contando la experiencia de Sara, que tiene 7 años, de Francisco Beltrán, en Paraná. Ella toca en flauta, en melódica y guitarra, todos los loores que fueron enseñados en este segmento, y está muy feliz de poder participar en la decisión del nuevo loor. Y escogió en el Expreso Viajamos. Luego agarró el himnario para comenzar a aprender. Sus padres están maravillados con su desarrollo y nos testimonió que verdaderamente el Señor la ha ayudado a aprender loores. Sara quiere ser una instrumentista. Vamos entonces a oír a Sara y las demás participaciones. Este
es el pequeño David de Souza Matías Cândido, del grupo de accesibilidad, Ibirité, Minas Gerais. Maranata, Jesus breve virá. Sara da Silva Moura tiene 9 años. Santo Antônio de Jesus, Bahia. Expresso viajamos para o bom país da luz. É nosso passaporte, o nome de Jesus. Este es el pequeño Isaki, cantando y tocando su guitarra, de Itapema, Santa Catarina. Daniel y Ana Clara tienen 11 años y Sofía 9 años. Río de Janeiro, capital. Grande capitão, ao céu eu vou marchando, Jesus me espera lá. Pra frente eu vou andando, ao céu eu vou chegar. Gloria a Jesús. Hoy vamos a aprender la introducción facilitada para los instrumentos piano y teclado. Vamos a ver. Este es un nuevo acorde, Si mayor con séptima. Los demás acordes de la introducción facilitada nosotros ya aprendimos. Ahora vamos a leer las notas. Si, Re sostenido, Fa sostenido y la nota La, que es la séptima de este acorde. Ahora vamos a ver en el piano. Si, Re sostenido, Fa sostenido y La. Ahora vamos a conocer la partitura facilitada. Nosotros ya conocemos toda la estructura de esta partitura facilitada. Aprendimos mucho el año pasado, pero tenemos algunos detalles. Nosotros tenemos aquí la armadura de clave, como ustedes ya conocen, Fa, Do, Sol, Re sostenido. El compás es binario, 2 tiempos en cada compás. Pero miren, la clave de Fa tocamos con la mano izquierda. Para el piano usamos la clave de Fa y para el teclado usamos las cifras. Entonces ahora voy a leer todas las notas correspondientes al tiempo. En la primera señal vamos a tener las notas Mi, La, la señal del expreso. Después la segunda señal, Mi, La. Y vamos a tener solamente en la mano izquierda la nota Mi. Y el expreso va a comenzar a acelerar. Después nosotros vamos a estirar un poco en la mano derecha y hacer el chu chu, mi re mi. Y vamos a comenzar. Si, sol, 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 fa, sol, 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 la, do, do, si, 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 sol, si, si, la, sol, sol, fa, mi. Silencio. En este lugar puse para recorrer el dedito, pero ustedes pueden utilizar el dedo que sea más cómodo para ustedes. Ahora vamos a tocar bien despacio. Vamos a practicar mucho, amén. Ahora vamos a tener un momento de glorificación al Señor, compartiendo la experiencia vivida en la iglesia de Jardín da Peña 1, Victoria Espíritu Santo, donde el Señor concedió un sueño, mostrando que estábamos en Jerusalén, y toda la iglesia cantaban
juntos, Él vendrá en medio de la noche. Y las voces de los niños intermedios y adolescentes era muy fuerte. Y a medida que cantábamos, las personas, los visitantes, se reunían alrededor para escuchar lo que estábamos cantando. Mis hermanos, la iglesia en Jerusalén muestra un momento de comunión. Aún estando en nuestros hogares, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra alma está en Jerusalén eterna. Las voces de los niños intermedios sobresalían porque estaban activos y dentro del cuerpo que es la iglesia, y de los tales es el reino del Dios. Aleluya. Y con este entendimiento, representando toda la iglesia, queremos invitarte ahora para que cantemos juntos y toquemos este loor con mucha alegría, haciendo las mímicas, anunciando que Jesús va a volver y que el Espíritu Santo de Dios brilla en nosotros y sobre la iglesia fiel brilla la gloria de Cristo Jesús. Amén. La paz del Señor Jesús. Deixa o Espírito Santo brilhar, brilha em nós o Espírito Santo de Deus, nos levando a encontrar com Jesus. Naquele grande dia, subirá quem estiver na luz, deixa a candeia e brilha o fogo do Senhor. Espírito Santo de Deus, nos levando a encontrar com Jesus. Naquele grande dia, subirá quem estiver na luz, deixa a candeia e brilha o fogo do Senhor. Deixa a candeia e brilha o fogo do Senhor. Yo quiero hacer una pregunta a los niños intermedios y adolescentes. ¿Usted es noble? Pero pastor, ¿qué pregunta es esa? ¿Qué es ser noble? La Biblia habla sobre una iglesia en un lugar llamado Berea, donde el evangelio fue predicado y los hermanos de allí fueron nobles al examinar, al escudriñar la palabra de Dios. ¿Quieres saber los detalles de esta historia? Participe ahora de la clase de niños intermedios y adolescentes con la profesora Sandra Carvalho. Yo saludo a los niños intermedios y adolescentes con la paz del Señor. Este mes estamos aprendiendo a valorar más la Biblia, la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un ejemplo maravilloso de los hermanos de Berea.
Nosotros vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Después que Jesús murió y resucitó, los discípulos salieron para evangelizar. Y cierta vez el Señor reveló que Pablo y Silas deberían viajar a Macedonia. Y ellos fueron y llegaron a una ciudad llamada Tesalónica. Y allí Pablo predicó acerca de Jesús a un grupo de judíos, y muchos fueron salvos. Pero los maestros religiosos criticaron y persiguieron a Pablo y a Silas. ¿Y ustedes creen que ellos se preocuparon con eso? No, ellos permanecieron confiados en el Señor y siguieron a otra ciudad llamada Berea, que estaba cerca y que está siendo mostrado aquí en el mapa. Al llegar a Berea, Pablo y Silas anunciaron que Jesús era el Mesías, el único Salvador. Y una vez más, muchas vidas fueron salvas, reconociendo a Jesús como su Salvador. Y saben lo que la Biblia habla sobre los hermanos de Berea, que ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. La palabra noble significa bien nacido. Pablo estaba diciendo que aquellos que nacieron en Jesús eran nobles, porque quien acepta a Jesús como su Salvador muere a este mundo y recibe un nuevo nacimiento, una nueva vida en Jesús. La nobleza está en aceptar a Jesús, el Rey de los Reyes, como Salvador. Pero ¿por qué los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica? Porque ellos recibieron con agrado, con mucha alegría, la predicación de que Jesús era el Mesías, el Salvador. Y ellos también tuvieron el cuidado de buscar en la palabra de Dios para no ser engañados. Y al buscar, ellos vieron que lo que estaba predicando Pablo era verdad y que Jesús era el Mesías enviado por Dios. Y por valorar el estudio de la palabra de Dios, se fortalecieron en la fe y no fueron engañados por falsas enseñanzas. Ellos estaban afirmados en la palabra de Dios, por eso fueron más nobles. Nosotros necesitamos seguir el ejemplo de los hermanos de Berea. La primera cosa a hacer es recibir con alegría la palabra de Dios, porque a través de ella nosotros conocemos a Jesús, nuestro Salvador. Hoy muchas personas reciben con agrado lo que ven en las redes sociales, en las series, en tantos lugares, pero desprecian las enseñanzas de la palabra de Dios. Y la segunda cosa es valorar el estudio de la palabra de Dios. La nobleza de un siervo fiel está en amar la palabra de Dios y tenerla como referencia, como manual a seguir. A medida que estudiamos la palabra de Dios, nuestra mente está firme en el Señor. Por eso debemos valorar las enseñanzas de la palabra de Dios. Ellas nos conducen en un camino de vida en dirección a la eternidad. Cuando estudiamos la Biblia todos los días, comenzamos a conocer la verdad y no somos confundidos ni engañados por las falsas enseñanzas de este mundo. Tú ya has recibido con alegría las enseñanzas de la palabra de Dios. Has valorado las clases en la escuela bíblica dominical. Tu corazón ha sido una buena tierra.
porque si tú no has dado debido valor a la palabra de Dios, necesitas corregir eso rápidamente. Porque qué maravilla es amar y valorar la palabra de Dios. Cuando hacemos eso, agradamos al Señor y somos victoriosos. Los siervos que aman la palabra de Dios están venciendo al mundo y no están siendo engañados por las falsas enseñanzas. Ellos se están preparando para la vuelta de Jesús. Que tú puedas amar y valorar la palabra de Dios. La paz del Señor Jesús. Existem segredos na tua palavra que só teu Espírito pode revelar. Ensinos de vida, de felicidade, caminhos de luz que Jesus veio nos dar. É livro selado, mistério guardado, que o homem sem Deus não pode alcançar. É livro aberto, claro descoberto, para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Usted percibió hoy que el programa Anunciando el Evangelio Eterno es interactivo. Usted también puede y debe participar diciéndonos cuál es la importancia de este programa para su vida. Solo tiene que apuntar la cámara de su celular o su aplicación a este código QR y hablar sobre los segmentos de este programa que a usted más le gustan. Si tiene alguna duda, también puede hablar con los presentadores en cada segmento. Será muy bueno saber su opinión. Usted ya sabe que también puede participar de esta y todas las otras ediciones anteriores del programa Anunciando el Evangelio Eterno a través del canal de la Iglesia Cristiana Maranata en YouTube. Además, está claro, por nuestras aplicaciones. Y acuérdese, estamos en campaña para que más y más personas conozcan nuestro canal. Comparte este programa con personas que tú conoces, con parientes, amigos. Solo tiene que hacer clic en el icono de compartir aquí abajo y escoger el medio por el cual quiere compartir. Es rápido y puede llevar a muchos a conocer la verdad de la palabra de Dios. Ahora tengo un mensaje para usted que participó de este programa y fue ya tocado por la palabra transmitida y por el mensaje transmitido a través de él. Usted que necesita conocer a Dios, que necesita tener una experiencia con él, tenemos un canal directo para atenderte. Tú te puedes poner en contacto con la persona que te invitó a este culto, con un miembro de la iglesia, para que él te ponga en contacto con una persona de la iglesia, con un pastor, para que tú seas atendido. Si aún no eres miembro de la Iglesia Cristiana Maranata y necesitas de una palabra de parte del Señor y hasta de una oración, puedes seguirnos en las redes sociales y acceder a los sitios de la Iglesia Cristiana Maranata y a la Radio Manaim. Baja las aplicaciones gratuitas, descárgalas y conoce mucho más sobre nosotros y nuestras plataformas digitales. Acompáñanos en la agenda semanal publicada todos los días lunes en las redes sociales, en la aplicación de la Radio Manaim. Puedes escuchar Lores 24 horas al día y puedes participar también, compartir los muchos mensajes. Y así estamos llegando al final de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata Anunciando el Evangelio Eterno. Y usted no se olvide, hay una invitación especial para usted. Todos los domingos a las 10 de la mañana, horario de Brasilia, por el canal de la Iglesia Cristiana Maranata en YouTube, participas de la Escuela Bíblica Dominical. Y la semana que viene, si el Señor nos permite, estaremos juntos una vez más en este horario, con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata Anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.